Buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga. Una noche más para abocarnos al estudio de la palabra bendita de Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aquí estamos para escudriñar las Sagradas Escrituras. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que se acercan por este medio, esperando sus primeros reportes de sintonía. Mientras tanto, voy a comenzar como solemos hacerlo en todo momento, ¿verdad? En una total dependencia, una absoluta dependencia de Dios, pidiendo que Él sea el guía, el maestro, el pastor, el que nos guíe en esta noche a través del estudio de su santa palabra. Dios bendito y precioso, te damos las gracias, te damos la gloria, Señor, porque nos permites, Señor, utilizar estos medios para aprender de tu santa y bendita palabra. Señor, permite que este estudio sea de mucha bendición para todos nosotros. Permite que incremente una confianza absoluta en su soberanía y en su poder. Permite que nos regocijemos en el poder de su palabra. Que usted sea el maestro, Señor, que tome la palabra y la vivifique en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo para gloria de Cristo. Y rogamos, Padre Celestial, que usted esté presente en cada hogar, en cada casa, Señor, trayendo paz y fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Termino de orar y ya está la primera persona que hace... que podemos ver aquí ya dos personas ya que saludan, que están involucradas. Hermana Thais, Carlos Monestel, Dios lo bendiga grandemente. Personas que se nos están uniendo al estudio bíblico. Muy bien, voy a comenzar. Decimos que esta es una serie que se llama Grandes Temas de la Biblia. Y cómo no hemos tocado temas que, aunque todos los temas son grandes en la Biblia y todos son importantes, pero hay algunos que se mantienen de una forma muy relevante desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como hemos venido tocando, como es la obediencia, como es la oración, eh, como es la tentación, como es la posición de Dios respecto a cosas como hechicería, brujería, adivinación, todas estas cosas. Y la semana pasada comenzamos un tema muy importante, hermana Ilse, bendiciones, que es la providencia divina, la providencia divina. Y bueno, ¿qué es la providencia divina? Decíamos que la providencia divina es cómo Dios preserva y gobierna todo el universo, ¿verdad? A veces nuestra mente puede decir esto se le escapó de las manos a Dios o bueno, hay que incluso ayudarle a Dios haciendo guerra espiritual y todo esto. Todas las disciplinas espirituales, por supuesto que tienen su importancia, ¿verdad? Tienen un lugar importante. Pero Dios preserva y gobierna todo el universo, ¿verdad? Y eh, Dios preserva las relaciones entre Él y las criaturas. Y vimos como muchos textos, ¿verdad? Donde Dios dice que hay un acto de preservación de parte de Dios, una continua preservación. Dios está preservando con su palabra, con su poder, con su presencia y a través de su Hijo Jesucristo el universo. Y leímos Ligia, bendiciones. Y leímos algunos textos que nos dejan ver que si Dios por un momento cesa su preservación, eh, todo desaparece excepto Dios, ¿verdad? Todo deja de ser excepto Dios. Y que en la providencia de Dios, Dios está cuidando, ¿verdad? De su providencia. Y Dios permite, parte de su cuidado es que las cosas que Él ha creado mantengan la naturaleza que Él les ha dado, ¿verdad? Que la hierba siga siendo hierba, que la lluvia siga siendo lluvia. Dios hace que se preserven esas condiciones particulares de lo que Él ha creado. En esta noche vamos a ver nosotros cómo la providencia de Dios es
ese actuar soberano de Dios y ese poder absoluto que Él tiene sobre todo el universo, sobre todo lo creado, se manifiesta. Entonces vamos a ver, vamos a comenzar a ver cómo Dios este, actúa en la creación inanimada, en las cosas que son inanimadas, ¿verdad? Hay cosas en la creación que creemos que son simples ocurrencias naturales, simples accidentes naturales. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es el que las hace suceder, ¿verdad? Entonces, si estoy aquí con un audífono, no sé cómo, siempre me gusta corroborar que se oiga bien, entonces si me pone alguien un ok, yo voy a entender que está llegando bien, ¿verdad? La voz. Entonces, bueno, Dios es soberano. Dios ejerce su providencia sobre la creación inanimada. Entonces decíamos que hay cosas en la creación que a veces que nos parece que son sencillamente simples ocurrencias naturales, pero Dios está ejerciendo su soberanía, su providencia, su gobierno a través de estas cosas. Y entonces vamos a ir a la Biblia, que la Biblia es nuestra base, ¿verdad? Salmo 148. Y estos versículos son tan preciosos de la providencia divina que vale la pena tenerlos subrayados, que vale la pena apuntarlos, ¿verdad? Salmo 148, 8. Gracias, Thais. Muchas gracias. Eh, Voy a leer desde el verso 7, ¿verdad? Salmo 148, versos 7 y 8. Dice, alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Y todavía sigue diciendo los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. Entonces hay una amonestación aquí a que aún las cosas inanimadas de la naturaleza, María los bendiciones, que todas las cosas inanimadas de la naturaleza le den gloria a Dios, ¿verdad? Le exalten a Dios. Está diciendo Dios aquí que aún las cosas inanimadas de la naturaleza tienen un propósito y son un motivo de alabanza a Dios. Cosas inanimadas, verso 8, como el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de la tempestad, que ejecuta su palabra. Entonces veamos que la tempestad, el viento de la tempestad, una tempestad que azota un lugar, una tempestad, el viento, está ejecutando la orden de Dios. Están actuando de acuerdo a la orden de Dios. Dios tiene el gobierno sobre toda la naturaleza inanimada, ¿verdad? Vamos, sigamos ahí en los salmos, ¿verdad? Salmo 135, devolvámonos un poquito. Salmo 135. Salmo, vamos a ver. Sí, 135, 6. Espero que ya usted lo tenga. Dice, y voy a leer nuevamente desde el verso 6 mejor, para ver bien el contexto. Salmo 135, 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Entonces, hermanos, no hay diablo, no hay demonio, no hay nada que se pueda oponer a lo que Dios quiera. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Oiga bien, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca de sus depósitos los vientos. Entonces vemos a Dios aquí haciendo su voluntad, ¿verdad? Su voluntad en el clima. Vemos a Dios haciendo su voluntad en el clima. Alicia Medina, Dios la bendiga, gloria a Dios. A Dios haciendo su voluntad en el clima, ahora que está lloviendo fuertemente, ¿verdad? Entonces, vean qué tremendo. Este es un texto, hermanos, que a mí me impacta, ¿verdad?
Uno debe tenerlo ahí para acordarse de que Dios es soberano y tiene el dominio de todo, ¿verdad? Verso 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y ahora viene hablando, ¿verdad? De las cosas naturales, viene hablando del clima. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca de sus depósitos los vientos. Una forma poética preciosa, ¿verdad? Una forma poética preciosa para detallar que Dios es el que hace todas las cosas y el que tiene aún el dominio del clima, Y yo sé que posiblemente en su mente vayan surgiendo algunas preguntas. Entonces, si Dios tiene el dominio del clima, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite el otro? Bueno, yo no tengo una respuesta específica. Las cosas suceden porque Dios así lo ha dispuesto. Esa es la soberanía de Dios. Y esa es la providencia de Dios, ¿verdad? Entonces Dios tiene el control del clima. Vamos bueno, ya leímos el versículo 7. Vamos al Salmo 104. Nos devolvemos un poquito más, ¿verdad? Al Salmo 104. Nos devolvemos al Salmo 104. Igualmente usted, si quiere compartir un texto, lo comparte. Si tiene alguna duda, no le prometo que siempre tenga todas las respuestas, pero bueno, oraremos por las respuestas y si quiere compartir algo lo puede hacer, ¿verdad? Salmo 104, 4 dice así. El que hace, está hablando de Dios, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros, ¿verdad? Entonces vea qué tremendo, cómo Dios tiene un control absoluto del clima. Dice que Él hace a los vientos sus mensajeros y que Él y a las flamas de fuego sus ministros. Y luego sigue diciendo, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida, ¿verdad? Y observe verso 7, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, ¿verdad? Entonces, hermanos, está diciendo aquí que Dios tiene un control absoluto y soberano, y esa es su providencia sobre el clima y sobre las cosas inanimadas. Por ejemplo, vea el verso 10. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. Dios es el que está bajo el control soberano de todo. Algunos tienen la idea de que Dios creó el universo, Dios creó nuestro mundo, Dios creó el planeta Tierra y lo hizo como un juguete, ¿verdad? Que le dio cuerda para que todo siguiera de una forma automática y Dios se retiró allá a los cielos y se olvidó del hombre y dejó que todas las cosas siguieran. Pues no, la Biblia dice que Dios tiene dos características, la trascendencia y la inmanencia. La trascendencia es esa característica que lo hace diferente, por encima y superior a toda su creación, que lo hace mantener una distancia de su creación y decir, yo estoy por encima de todo. Pero Dios no solo trascendente, sino que Dios es inmanente. Y la inmanencia es una palabrilla teológica, ¿verdad? De domingo, para decir que aunque Dios trasciende su creación, pero Dios también se mete en su creación y la forma y la hace y gobierna y quita y pone y sustenta y sostiene. Hace lo que Él quiere y entra en la historia del hombre de una manera maravillosa como lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Dios entre los hombres, Jesucristo. Entonces, todo esto nos habla, hermanos, del poder de Dios, ¿verdad? Vayamos al libro de Job. Yo quiero que usted me acompañe permítame un momento, por favor, ahí en el Salmo 104 que estábamos. El verso 14 dice, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Vean qué tremendo, ¿verdad? Son versículos tremendos que habla de ese control, de ese dominio, de esa providencia divina, ¿verdad? Job, capítulo 38, libro de Job, un libro antes de los Salmos.
capítulo 38. Versículo, más bien veamos Job capítulo 37, veamos el capítulo 37. El capítulo 37, los versos 6 en adelante. Eh, 36. Voy a leer desde el verso 5, porque ese verso 5 es maravilloso, ¿verdad? Job 37, verso 5. Dice, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Florcita, bendiciones. Hermanos, nosotros cuando hablamos de la soberanía de Dios, cuando hablamos de la providencia divina, nosotros tenemos que llegar a la conclusión, hermanos, de que hay cosas que no entendemos. Y que hay cosas que no las vamos a entender de este lado del cielo, ¿verdad? Que las entenderemos cuando estamos en su presencia. Y eso, hermanos, eso es humildad. Es humildad de parte de nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos presente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ya noté la cita, hermana Ilse, ahorita la vemos. Estamos en Job 37, entonces verso 5, que es tremendo, ¿verdad? Esto deberíamos subrayarlo, ¿verdad? Dios truena maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Y sigue diciendo, ¿verdad? Hasta el verso 13. Porque a la nieve dice, oiga, Dios le habla a la nieve, desciende a la tierra, y también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Santo Dios, ¿verdad? Santo Dios, a los aguaceros torrenciales es Dios quien les da la orden. Así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo. Y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios, esta palabra es tremenda porque los designios tienen que ver con la soberanía de Dios. La palabra los designios tiene que ver con la providencia de Dios, con su gobierno, con su poder. Cuando decimos, ¿verdad? De los designios de Dios son misteriosos, son inescrutables, no los entendemos. Como dice el verso 5, ¿verdad? Él hace cosas grandes que nosotros no entendemos. Dice, verso 12, asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Ahora que mismo que está lloviendo, ¿verdad? Y que hay inundaciones en algunos lugares y todo eso, hermanos, vea qué tremendo. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Unas veces, y esto es revelador, hermanos, esto es revelador, unas veces por azote, otras veces por causa de su tierra, y otras por misericordia las hará venir. ¿Había leído usted semejante cosa, hermanos? Nosotros tenemos que tener mucha humildad y no podemos, hermanos, decir, eso sucedió en tal país como un juicio, esa inundación es para castigar a esa gente. Nosotros no podemos decir eso jamás. Eso solo le corresponde a Dios. Mucho más tomando en cuenta que estas desgracias, estas cosas traen un gran dolor humano, ¿verdad? Pérdidas. Pero observe usted bien que dice que según los designios de Dios, el verso 12, Dios revuelve las nubes y permite, hermanos, que todo esto caiga sobre el mundo, ¿verdad? La tempestad, los vientos, las lluvias exageradas.
Y lo hace por tres razones. Algunas veces para azotar al hombre. Esto es tremendo. Como dice el verso 7 anterior, dice, así hace retirarse a todo hombre para que los hombres reconozcan su obra. Y está hablando de los aguaceros. Vean el verso 6. Dice, porque a la nieve dice, desciende a la tierra, y a la llovizna, y a los aguaceros torrenciales, ¿para qué? Para que los hombres tengan que retirarse de esos lugares y que haya temor de Dios en ellos, ¿verdad? Que observen, que piensen. Un aguacero inundó los ríos y se sale todo de su cauce y somos tan frágiles ante esto, ¿verdad? Y haya temor de Dios. Entonces dice que estas cosas las permite Dios. Número 1, verso 13, por azote al hombre. Número 2, por causa de la tierra, porque la misma tierra lo necesita. Porque nosotros, como dice aquí, hay grandes maravillas, hay grandes cosas que no entendemos, pero hay momentos en que Dios lo permite porque la tierra misma lo necesita. Y otras veces dice, por misericordia las hará venir. Porque cuántas veces Dios envía una lluvia torrencial en un lugar donde hay sequía, ¿verdad? Y es la misericordia de Dios de la gente que está ahí pidiéndole a Dios que envíe lluvias torrenciales. Entonces, hermanos, esto nos vuela la cabeza, ¿verdad? Pero esa es la providencia divina. Es donde nosotros tenemos que, con reverencia y con humildad, reconocer que Dios hace lo que Él quiere, Él cumple sus designios, aunque a veces nosotros no lo entendamos. Unas veces por azote, otras por causa de la tierra, otras por misericordia las hará venir. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Un pasaje, hermanos, para tenerlo ahí anotado, ¿verdad? Definitivamente. Vamos al capítulo que sigue ahí en Job. Como les digo, hermanos, este estudio yo trato de ir despacio, de que vayamos viendo los versículos y no corro, tengo los puntos aquí que quisiera tratar, pero, por ejemplo, tengo aquí 6 puntos sobre la providencia de Dios, ¿verdad? Cómo Dios actúa primero en la creación inanimada y después hasta llegar al hombre, ¿verdad? Diferentes cosas, pero no quiero correr, ¿verdad? Quiero que vayamos asimilando estos textos tan maravillosos, tan profundos. Eh, Carlos Monestel, por más que el hombre razone, quedará como abismado. Claro que sí, Carlos. Claro que sí, quedamos como abismados, ¿verdad? Y el que cree saber algo, al final nos damos cuenta que no sabemos nada, Carlos, ¿verdad? Ahorita vamos a ver ese versículo y el que dio la hermana Ilse también. Muchas gracias por su participación. Salmo 38, versículo 22 al 30. Job 38, perdón, que estamos ahí. Ahorita vamos a ver estos versículos, ¿verdad? Que nos está compartiendo Ilse y Carlos, ¿verdad? Pero ahí mismo en Job veamos el capítulo 38. El capítulo 38, versículo 22. Estamos hablando de la providencia y el gobierno de Dios sobre la creación inanimada. Dice, verso 22, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Por cierto, hago un paréntesis. Sabe que me maravillé al leer que un granizo así de pequeñito, ¿verdad? Un granizo, eh, no hay ninguno que sea exactamente igual al otro. Todos los granizos de la nieve tienen un diseño absolutamente único, ¿verdad? Como si se tratara de las huellas dactilares del ser humano, ¿verdad? Entonces esto es maravilloso. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? Job 38, 22. ¿Has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Entonces, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Porque dice que el granizo y la nieve, Dios los tiene reservados y que en tiempos de guerra y en tiempos de batalla Dios los usa, ¿verdad? Creo que fue Alemania la que fue vencida, si no me equivoco, si no estoy hablando tonteras acerca de esto, por los rusos, por una situación precisamente de que
En el tiempo del nazismo no estaban acostumbrados ellos a transitar por esos lugares llenos de nieve, ¿verdad? Y ahí entonces las otras tropas pudieron eh, aprovecharse de esa situación, ¿verdad? Y no solamente en el caso de ellos, sino en otros conflictos también. Dios usa, ¿verdad? Tiene reservado, dice, para momentos de batalla, a favorecer a una nación, a favor de otra, ¿verdad? La nieve, ¿verdad? Entonces veamos la soberanía de Dios aún sobre la nieve, ¿verdad? Andrés Argueda, sí, fue por la nieve. Gracias, Andrés. Qué bueno, ¿verdad? Que hay gente aquí que puede ayudarnos, ¿verdad? Ilustrarnos. Bueno, dice, verso 24, ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Le está preguntando a Job y Job, hermanos, Job está, ¿verdad? Como, ¿verdad? ¿Qué me estás diciendo, Dios, verdad? Yo que creía que sabía, yo que creía que era un hombre admirado, ¿verdad? Por todos los demás y yo que dije, ¿quién me diera? Porque Job dijo, ¿quién me diera la oportunidad a mí de subir hasta el trono de Dios, ¿verdad? Con un árbitro, alguien que arbitre entre Dios y mi persona. ¿Quién me diera, ¿verdad? Que tuviera yo esa oportunidad. Y entonces, hablaríamos tú a tú, ¿verdad? Y aquí le empieza Dios a hablar y lo deja callado. Gracias, Carlos. Ya vamos a ver ese versículo. Voy a terminar del 38. Dice el verso 24, ¿verdad? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? He visto documentales, ¿verdad? En zonas desérticas, aquella aridez terrible, ¿verdad? Pero hay un momento específico del año en que cae la primera lluvia y aquello, y hasta se forman manantiales, ¿verdad? Donde usted dice, pero ¿cómo es posible si aquí no se veía ni siquiera la formación para un manantial? Se forma un manantial y a los pocos días está aquello verde y precioso y usted dice, en una zona desértica. Pues es Dios, Dios que dijo Jesucristo, mi Padre hasta hoy trabaja. Dios, ¿verdad? Verso 27, porque vamos a leer hasta el 30, dice, verso 28, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Y ahí sigue, hermano, haciéndole unas preguntas a Job, ¿verdad? Que lo dejan helado, ¿verdad? Como el versículo 35. Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y les dirás a ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién le dio al espíritu la inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? Ay, hermanos, qué cosa más tremenda, ¿verdad? Está la soberanía de Dios sobre su creación. Volvemos al capítulo 37 para ver el versículo que nos dice aquí Carlos. Dice, ¿será preciso contarle cuando yo hablaré? ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Qué versículo, gracias Carlos por compartirlo, pero está tremendo, ¿verdad? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Yo compartiendo esta enseñanza con ustedes, hermanos, yo estoy como abismado, ¿verdad? Compartiendo esta enseñanza con ustedes cuando la estoy preparando, cuando estoy viendo los textos. eh, Tengo un sobrecogimiento tremendo y ahora que me pongo a compartirla con ustedes aún más, hermanos, aún más, quedo como dice este versículo, ¿verdad? Anonadado, abismado, pero también, hermanos, con un deseo glorioso de decir, qué Dios el que usted y yo tenemos, hermanos, qué Dios el que usted y yo tenemos. Con razón la Biblia dice que tenemos que tener temor de Dios y aún siendo hijos, tener ese temor de Dios, ese respeto a Dios, ¿verdad? Vamos a ver a... tu, 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 tu.
Job 38:32, a ver si ya lo toqué. 38:32 dice, ¿sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Qué tremendo. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? No, hermanos, definitivamente estos pasajes nos dejan a nosotros perplejos, ¿verdad? Perplejos, como dice ahí mismo el pasaje de 37:20, ¿verdad? Que nos compartió el hermano, ¿verdad? Eh, Muy bien. Vamos a ver Ajá. Déjenme ver un versículo ahí. Bueno, vamos ahora a ver el salmo que nos compartió aquí la hermana, Salmo 107:35. A ver qué dice. Salmo 107:35. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Qué lindo. Y todavía se ve la providencia de Dios donde dice, allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Tremendo Dios, ¿verdad? Teniendo potestad hasta de dónde van a fluir las aguas y para que se asienten allí ciudades, naciones. Hermanos, hay cosas que pueden hacerse una explicación humana, científica, pero me van a escuchar decir que todo eso son causas secundarias, porque la causa primaria siempre es Dios, ¿verdad? Siempre es Dios. Alguien puede decir, pero la hierba se va a producir siempre porque es parte de su naturaleza. Sí, correcto, correcto, claro que sí. Pero es que Dios ha creado la hierba y está Dios ejerciendo un control para que la hierba tenga las propiedades características de la hierba que le hacen reproducirse. Entonces todos son causas secundarias, pero la causa primaria es Dios, no importa lo que la ciencia diga para explicarlo. Qué bueno tener una explicación científica de los fenómenos naturales, pero la causa primaria es Dios, mis amados hermanos, ¿verdad? Muy bien. Tengo un pasaje aquí del Nuevo Testamento, Mateo 5:45. Con este pasaje terminamos este punto de la creación inanimada. Mateo 5:45. Mateo 5:45. Voy a leer desde el 44, dice, o desde el 43, porque el versículo en realidad viene hablando de otras cosas que Dios nos habla también, ¿verdad? Eh, Sí, sí, claro que sí, está hermoso ese título. Sabemos que los títulos no son inspirados, ¿verdad? Los agregaron las sociedades bíblicas para que entendamos mejor las cosas, pero qué título más apropiado no podía ser, ¿verdad? Jehová convence a Job de su ignorancia. Gracias, Liliana. Muchas gracias, ¿verdad? Y nos convence a nosotros de nuestra ignorancia también, ¿verdad? En el libro de Mateo capítulo 5 comienza el verso 43 enseñando el Señor Jesucristo. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ese es Dios. Está hablando aquí, hermanos, de la providencia divina y de la soberanía que van de la mano, ¿verdad? La providencia que hace que su sol caiga sobre buenos y malos, ¿verdad? Esto es tremendo. Entonces, muy bien. Terminamos diciendo entonces, hermanos, que Dios tiene un gobierno sobre todo lo inanimado, aún sobre los aguaceros que están cayendo. Y vimos ese pasaje revelador de las tres cosas por las cuales Dios permite que a veces la naturaleza se vuelva como loca y hace estragos.
para retirar al hombre de ese lugar y que tenga temor de Dios, para tratar con el hombre, ¿verdad? Propiamente guiarlo al arrepentimiento, porque la tierra tiene necesidad de esos cambios y de que esas cosas sucedan, aunque a nosotros nos dé pavor y decimos, la naturaleza se salió de su curso, Dios en su soberanía está ejerciendo dominio y providencia sobre esas cosas y hay cosas también de su misericordia, porque hay lugares donde escasea la lluvia y Dios manda una lluvia apabullante, ¿verdad? Porque esa tierra lo necesita. Y en ese transcurrir y en ese devenir de la providencia y la soberanía de Dios, suceden cosas que no entendemos, ¿verdad? La muerte de personas, la muerte de animalitos, la muerte de un montón de cosas, y no las entendemos. Dice ahí el libro de Job que leímos, no las entendemos, pero son los designios de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde al ser humano no nos queda más y a los hijos de Dios no nos queda más que aceptar con beneplácito su voluntad y pedir su fortaleza para abrazar sus designios, ¿verdad? Muy bien, parte de la providencia de Dios y de la soberanía de Dios también está sobre los animales, no sobre las cosas inanimadas, sino sobre los animales. Vayamos, devolvámonos al libro de los Salmos, de nuevo, al libro de los Salmos, capítulo 104. Yo escogí algunos pasajes porque hay tantos pasajes sobre la providencia de Dios, sobre las cosas inanimadas y por ejemplo ahora sobre los animales que estoy escogiendo pasajes muy específicos, ¿verdad? Pero podríamos pasarnos días de días viendo pasajes, ¿verdad? Salmo 104, eh, versículo 29. Esto es tremendo este pasaje, ¿verdad? Y yo lo motivo a que lea todo el Salmo 104. Todo el Salmo 104. Léalo, hermanos. Es algo especial. Pero vamos a leer de aquí del verso 27. Todos ellos esperan en ti, toda la creación, todos los animales. Está hablando de todos los animalitos, porque si usted ve en el versículo 17, dice, allí anidan las aves. El verso 18, los montes altos para las cabras. Verso 19, hizo la luna para los tiempos. Verso 21, verso 20, pone las tinieblas y es la noche y en ellos corretean las bestias de la selva. Verso 21, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Ah, tremendo, ¿verdad? Eh, Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Verso 24. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de sus beneficios. Hermanos, la palabra de Dios me tiene quebrantado. Es que qué poderoso es nuestro Dios, hermanos. Qué asombro tenemos que tener ante nuestro Dios. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y entonces dice que hizo el grande y anchuroso mar para que seres innumerables, pequeños y grandes, estuvieran. Y el verso 26 dice que para que aún ese monstruo marino Leviatán juegue en el mar, ¿verdad? Y está hablando de los animalitos, de los animales. Entonces dice, todos ellos esperan en ti, todos los animales. Gracias, Alice. Voy a anotar la, la cita, luego la vamos a ver. Muchas gracias. Jeremías 14, 22, ok. Dice ahí Salmos 104, 27, todos ellos, todos los animalitos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Ajá. Y sigue diciendo ahí, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban. Vea qué tremendo, hermanos. Uno no entiende los animalitos, ¿verdad? Su instinto, todo, pero dice que en algunos momentos Dios esconde el rostro de ellos y ellos se turban, son
más sensibles a Dios que nosotros los seres humanos con nuestro pecado, ¿verdad? Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Dios, en su soberanía, es el que determina los animalitos que mueren y los que no mueren. Dios en su soberanía. ¿Cómo? ¿Cómo hace Dios esto? Bueno, cómo lo hace no nos importa, pero Él es el que lo hace, ¿verdad? Y luego dice el verso 30, envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Él toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía Jehová. Aleluya. ¿Cómo no va a terminar uno alabando a Dios? ¿Cómo no va a terminar uno bendiciendo a Dios y con lágrimas en los ojos, hermanos? Cuando uno ve tal providencia de Dios aún en los animalitos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Devolvámonos un libro, al libro de Job, capítulo 38. Creo que ya toqué este pasaje, pero no importa que lo volvamos a repetir. Ahora tratándose de los animalitos, de la soberanía de Dios sobre los animales. Job 38. Job 38, versículo 39 al 41. Job 38, gracias hermana Ilse por la aclaración, si es un monstruo marino de gran tamaño, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos, pudiéramos considerar también hasta las ballenas como un gran monstruo marino, ¿verdad? Los chacalotes y todo eso, pero no, definitivamente, posiblemente hubo monstruos tipo dinosaurio, ¿verdad? Como el famoso lago Ness, ¿verdad? Y que jugueteaban en las aguas, ¿verdad? Dios es creativo, ¿verdad? Job 38, verso 39 al 41 dice, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar, ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Hermanos, es que estoy quebrantado porque pienso que en el libro de Apocalipsis, cuando dice que los árboles adorarán a Dios, que todas las aves de los cielos le dan gloria al Creador en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En el día de su venida y de su retorno. Y es tremendo, hermanos, que aquí dice que los polluelos claman a Dios. Cuando tienen hambre, ellos claman a Dios. Con su trinar, con su piar, con sus sonidos, están clamando a Dios. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Y que Dios es el que provee el alimento para ellos, ¿verdad? Dios no es parte de la naturaleza como pensaban los paganos de sus dioses. Nuestro Dios está sobre la naturaleza, es dueño y creador de todo. Así es, Jenny, muchas gracias, ¿verdad? Esa es la trascendencia de Dios. Veamos, hermanos, vamos ahora al Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver, vamos a irnos a Jeremías para ver el pasaje que citó nuestra hermana. Jeremías 14:22. Antes de irnos al Nuevo Testamento. Vea, estos pasajes que estoy dando, hermanos, es como para que usted diga, voy a hacer un alto en mi devocional y voy a alimentarme esta semana con todos estos pasajes que me ministren sobre la grandeza del Dios al cual yo presento mis necesidades. Jeremías, dice la hermana, 14:22, dice así, hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y darán los cielos lluvia. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Qué pasaje
más hermoso, ¿verdad? Gracias, Alice, por compartirlo. Pasajes preciosos. Vámonos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, donde el Señor Jesucristo nos va a enseñar la providencia de Dios sobre los animales. Proverbios 14, 26. Dice, Proverbios, óigame a mí, ¿verdad? A alguien le quiere hablar el Señor por Proverbios 14, 26, ¿verdad? No sé qué dirá. Voy a ver. Proverbios 14, 26 dice, no es ese el pasaje, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Bueno, no sé si alguien le querrá Dios hablar, ¿verdad? En medio de mi equivocación. Mateo 6, 26 dice así, mirad las aves del cielo, es una orden que nos da nuestro Señor Jesucristo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Un día de estos estaba ahí en un lugar donde hay una fuente de agua, una fuente ahí creada por el hombre, una fuentecita de agua, con un chorro ahí hacia arriba. Y hermanos, yo veía un montón de esos pajarillos que parecen cuervos, los que le llamamos tijos, ¿verdad? Como a las 4 de la tarde, que ya más bien empieza a hacer frío, y se tenían un fiestón en esa fuente, ¿verdad? Se metían, se bañaban, sacudían las plumas, se volvían a bañar, salían volando y regresaban a chapotear en el agua. Una felicidad, una alegría. Y yo decía, qué grande es Dios, ¿verdad? Y que pone a un hombre a hacer una fuente de estas para que se vea bonito. Y es Dios mismo quien pone a los hombres a trabajar hasta para las aves del cielo, ¿verdad? Entonces dice, nuestro Padre Celestial alimenta, dice, a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. La providencia de Dios, ¿verdad? Alimentando a las aves. ¿Y acaso dice no valemos mucho más que ellas para que la providencia de Dios también esté sobre nuestra vida? Y Mateo capítulo 10, versículo 29, dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Vea usted qué tremendo, hermanos, que hasta la muerte de una avecilla está determinada por Dios. ¿Cómo puede decir usted eso? ¿Cómo? Hasta la muerte de una avecilla, ¿verdad? Pasa uno en carro a veces y ve una palomilla de esas que son tan mansas y tan torpes a veces, ¿verdad? Se atraviesan, pasa un carro, la mató. Ay, Señor, ¿verdad? Hasta, dicen, no cae un ave sin el permiso de Dios Padre. Qué cosa tan tremenda. Entonces, hermanos, ¿qué hemos visto en esta noche? La providencia de Dios sobre todas las cosas inanimadas, su poder y su gobierno, ¿verdad? Aún sobre los desastres atmosféricos, climáticos, sobre las desgracias naturales, Dios tiene el dominio y es parte de su providencia sobre los animales. Y permítanme terminar esta noche con que Dios tiene su providencia sobre los acontecimientos que a veces parecen que suceden al azar o que suceden por casualidad. Cosas que suceden al azar o que suceden por casualidad. Nada, nada, nada desde la óptica espiritual, nada desde la cosmovisión cristiana, desde la cosmovisión nuestra cristiana, nada, hermano, nada sucede al azar o por casualidad, nada. Y eso lo dice Proverbios 16:33. Vamos a ver Proverbios, capítulo 16, versículo 33. Proverbios, capítulo 16, verso 33. Dice así, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Qué está diciendo este pasaje, hermanos? Este pasaje lo que nos está diciendo es que
ni, ni algo tan fortuito como la suerte, ¿verdad? Ni aun eso escapa de la dirección de Dios. No hay nada que suceda este, en esta tierra, nada, por pequeño que sea, hermanos, al azar o por casualidad, en el cual Dios, su providencia no esté ahí, ¿verdad? Permítanme tal vez agregar un cuarto punto y vemos los dos que quedan el próximo martes. Y es que los acontecimientos están o plenamente causados por Dios o plenamente causados por sus criaturas. Pero aun cuando son causados por sus criaturas, está la providencia de Dios que lo permite. Es un misterio, ¿verdad? Por eso, como decía el texto ahí que mencionó el hermano, ¿verdad? Nosotros quedamos asombrados, ¿verdad? Y hay cosas que no tienen explicación, ¿verdad? Ahora, los hombres tienen una explicación racional para todo. Los hombres, los científicos pueden darnos una descripción detallada y una explicación del fenómeno de la lluvia, del fenómeno de los truenos, y hasta de por qué si alguien coge los dados y los tira de cierta forma va a salir el 5 y el 2. Hasta de eso podría la ciencia darnos explicaciones, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, sin embargo, es incorrecto que nosotros los cristianos razonemos, ¿verdad? Creyendo que todo se rige solamente por leyes naturales. Debemos entender que detrás de esas leyes naturales y detrás de esos descubrimientos está la causa primaria, que es Dios, ¿verdad? Dios. Y entonces Dios tiene su poder y su soberanía, ¿verdad? Eh, Dios es soberano, su providencia está detrás de todo. Entonces, aunque las cosas tengan una explicación científica, la causa final es Dios. Miren, los hombres en un momento u otro dicen que la causa del universo fue esta, después dicen que la causa del universo fue otra. Ahora acaban de crear un telescopio especial, ¿verdad? Que va a ir años luz atrás hasta tratar de rastrear el principio del universo y todas esas cosas, y son buenas, y gloria a Dios por la ciencia, ¿verdad? Porque la mayor parte de las veces la ciencia termina confirmando lo que Dios dice. Pero póngase usted a pensar, por ejemplo, los científicos que bueno, al final de cuentas llegan a una conclusión, muchos científicos se dicen, todo el universo fue creado por el Big Bang, esa tremenda explosión, ¿verdad? Bueno, y entonces los apologistas, filósofos cristianos, les preguntan a estos ateos pseudocientíficos, ¿verdad? Bueno, aceptemos el Big Bang. Está bien, una explosión creó todo el universo, pero una explosión no sale de la nada porque la nada produce nada. ¿Quién creó esa primera explosión? Y de nuevo, hermanos, de nuevo se tiene que volver a una causa primaria. Sea la explicación que la ciencia dé, se tiene que volver a una causa primaria que es Dios y su providencia en todas las cosas, ¿verdad? Dios y su providencia en todas las cosas. Entonces, hermanos, ¿qué tal y si terminamos esta noche dándole alabanza y gloria a nuestro Dios, verdad? Señor Santo, estamos maravillados ante tu palabra. Qué preciosa es tu palabra, Señor. Qué maravilloso como tú nos revelas en ella, Señor, tu providencia, tu soberanía. Cómo entristece nuestro corazón, Señor, que hay gente que coge la Biblia, un versículo para hablar cualquier burrada, cualquier tontera, Señor, para entretener al pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios podría estar meditando en palabras como estas, enamorándonos más de ti, Señor, asombrándonos cada día más de ti, Señor, creando convicción en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, de tu grandeza, de tu poder, Señor, de esa certeza, Señor, de que tú tienes dominio y control absoluto de todas las cosas y que por lo tanto, ¿a quién más podríamos nosotros acudir con confianza? ¿A quién más podríamos nosotros pedirle algo sobrenatural, sino aquel que tiene su soberanía y su providencia sobre todas las cosas, inanimadas y animadas, Señor? Así que te damos la gloria porque tú haces lo que tú quieres. Te damos la alabanza que nuestra vida está en tus manos y dependemos de ti.
con tal derroche de poder, con tal derroche de grandeza, de gloria, Señor. Con cuánta confianza debemos estar sabiendo que estamos en tus manos, oh Dios. ¿Quién puede ser más grande que tú? ¿Quién puede ser más fuerte que tú, Señor? ¿Quién puede protegernos más que tú, Señor? Gracias, te adoramos y te alabamos en esta noche. Señor, te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que bendigas cada hermano y cada hermana que ha estado en este estudio bíblico, Señor, de una manera especial y preciosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Dice aquí, sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios el Padre ustedes lo permita. Versión en lenguaje actual. Muchas gracias. Ilse, gracias hermano Francisco por tan amplia y valiosa explicación. Dios lo bendiga. Para mí es un placer, hermanos, comunicar la palabra de Dios. A eso me ha llamado Dios. Es la forma en que le sirvo a Él y espero estarle sirviendo a ustedes también. Un abrazo a todos. Los amo en el Señor.